Supongamos por un momento que un científico loco ha creado una máquina del tiempo y te obliga a elegir una época al azar del Mesozoico para viajar. Muchas de las opciones sin duda terminarían de manera desafortunada, pero sea lo que sea que escojas, de verdad, pero de verdad, no deberías elegir hace 150 millones de años, porque era una época en la que la muerte instantánea te esperaba a la vuelta de la esquina. Los dinosaurios, como era típico del Mesozoico, dominaban la Tierra en ese momento, pero incluso para sus estándares, los que existían entonces eran especialmente aterradores, con algunos paleontólogos considerando aquel periodo una edad de oro para los saurópodos gigantes y los terópodos carnívoros. Para tu mala suerte, incluso si pudieras chasquear los dedos y hacer desaparecer a los dinosaurios, esa época seguiría siendo un gran no, ya que la Tierra, los océanos y los cielos albergaban muchas cosas que digamos que eran poco amigables para tu supervivencia. Bienvenido al Jurásico Tardío. Durante este periodo ni siquiera un mapa te serviría, pues las masas de tierra eran irreconocibles en comparación con las versiones más actuales, siendo Norteamérica quizá la más parecida a su forma actual, conservando una forma similar. Pero la familiaridad termina aquí, porque al sur se extendía una masa de continentes fusionados que juntos formaban lo que algunos consideran el último supercontinente, Gondwana. Este antiguo continente estaba compuesto por lo que hoy es Sudamérica, África, la península arábiga, India, la Antártida, Australia y Nueva Zelanda, creando la mayor masa continental del Jurásico Tardío, que cubría casi una sexta parte de la superficie terrestre y que desde el espacio habría parecido una gran mancha de tierra. Sorprendentemente, ni siquiera Gondwana era el continente más extraño de entonces, ya que ese título pertenecía a Laurasia, un enorme continente que estaba formado por la Europa actual, Groenlandia y partes de Asia. A diferencia del resto del mundo, estaba cubierto de extensas aguas poco profundas que dividían y aislaban gran parte de la Tierra, haciendo que los países que hoy conocemos fueran más pequeños y estuvieran compuestos por numerosas islas. Europa en particular era un paraíso insular que casi no se parecía al presente. Su ubicación era también muy diferente, estando mucho más cerca de Norteamérica de lo que está hoy. Mientras tanto, China estaba junto a Irán y Turquía, pero extremadamente lejos de la India. Evidentemente la geografía era bastante confusa. Afortunadamente, la oceanografía del Jurásico Tardío no lo era, ya que solo existían dos grandes cuerpos de agua, el Pacífico y el Océano Tetis. El Tetis era un océano antiguo que llevaba más de 100 millones de años existiendo, cubría el hemisferio oriental y había experimentado una fuerte actividad tectónica, que había provocado que el nivel del mar subiera y sumergiera grandes partes de Laurasia. A pesar de este impulso tectónico, seguía siendo más pequeño que el más joven, de solo 50 millones de años, el Océano Pacífico, que dominaba todo el hemisferio occidental y continuaría expandiéndose con el tiempo. El Jurásico Tardío también vio el surgimiento de otro cuerpo de agua conocido, el Océano Atlántico, aunque en aquel tiempo se parecía más a un mar, pues estaba casi completamente rodeado de tierra. Las temperaturas del Atlántico también eran distintas a las actuales, pues eran más cálidas, y esto era en realidad una tendencia mundial, con el agua promediando 32.1 grados centígrados, un 25% más caliente que el promedio actual. Incluso en las partes más profundas del Pacífico, las temperaturas seguían siendo cálidas, rondando los 17 grados centígrados, semejante al agua de la llave. Este aumento de la temperatura suele atribuirse al incremento de la actividad tectónica de la época, que habría dado lugar a volcanes muy activos, expulsando enormes cantidades de CO2 al agua. Actualmente los paleontólogos conocen algunos de estos volcanes extintos, uno de los cuales fue considerado el mayor volcán de la Tierra, el macizo Tamu. Esta mole se encuentra a 1.600 kilómetros al este de Japón y tiene más de 650 kilómetros de largo y es el doble de alto que el Monte Santa Elena. Durante su vida activa, el macizo de Tamu habría hecho los océanos más ácidos y calentado la atmósfera, provocando también condiciones más cálidas en tierra. Hace 150 millones de años, fue probablemente el periodo más cálido de todo el Jurásico, con una temperatura media diaria de 20 grados centígrados, casi 15% más cálido que hoy.
Con este calor, la Tierra experimentaba condiciones climáticas que no había tenido en casi 50 millones de años, con ambos hemisferios registrando grandes extensiones de biomas secos como desiertos y sabanas, que podían ser bastante duros para los animales, ya que en su mayoría tenían estaciones secas marcadas, donde las sequías severas eran comunes. Hacia el Ecuador, las cosas eran un poco menos despiadadas, ya que los ecosistemas más secos daban paso a extensas selvas tropicales que cubrían la gran mayoría del norte de África. Sin embargo, las condiciones más suaves no se encontraban allí, sino cerca y dentro de las regiones polares, pues entonces no eran tundras brutalmente frías, sino biomas templados similares a la actual Europa Central. De hecho, las regiones polares eran tan cálidas entonces que ni siquiera tenían capas de hielo ni glaciares. Como resultado, la vida era abundante, e incluso en los climas áridos duros cerca del Ecuador, la vida se abría camino, con las formaciones más ricas conocidas procedentes de estas regiones brutales. Los dinosaurios en particular prosperaban y disfrutaban de un nivel de diversificación sin precedentes. De todos los grupos presentes, los terópodos, saurópodos, neornitisquios y acorazados eran los más consolidados. Varias especies de cada uno coexistían en un solo ecosistema, generando un caos pocas veces visto en el Mesozoico. La mejor demostración de ello es la Formación Morrison, una extensa biosfera norteamericana que se extendía por 13 estados y estaba compuesta de sabanas, bosques y matorrales. Hasta ahora se sabe que más de 40 dinosaurios residieron allí, incluidos al menos 10 terópodos, casi todos lo bastante grandes como para cazar animales del tamaño de un ser humano. A diferencia del Cretácico, los carnívoros más dominantes de la Formación Morrison no eran tiranosaurios, que aún no habían evolucionado, sino alosáuridos. El más abundante de todos era el alosaurio, comúnmente apodado el león del Jurásico, gracias a su impactante aspecto. Era un depredador casi imparable que lucía dientes afilados como navajas y una increíble mordida, lo que le permitía cazar una amplia gama de herbívoros. Algunos estudios sugieren que incluso podía cazar en manada. Sea como fuere, dominaba sin duda las tierras, pues representaba el 75% de todos los restos carnívoros. Con semejantes cifras, se podría esperar que fuera una criatura pequeña pero abundante. Pero no, el alosaurio era un gigante para los estándares actuales, con adultos que pesaban una media de 1.7 toneladas y medían 8.5 metros de longitud. Esto lo convertía cómodamente en uno de los mayores depredadores del entorno, pero sorprendentemente no era el mayor depredador del mundo, ya que ese título pertenecía al Saurophaganax, que también vivía en Norteamérica. Este, al igual que el alosaurio, era un miembro de la familia Alosaurida y podía pesar hasta 5 toneladas, el equivalente a casi 4 jirafas adultas. Además de su clasificación, era similar al alosaurio en muchos aspectos. Ambos poseían brazos robustos, garras afiladas, dientes cerrados y crestas distintivas, pero diferían en la forma de sus vértebras y obviamente en el tamaño del cuerpo. Junto a estos dos había más carnívoros que consideraban la Formación Morrison su hogar, siendo los más conocidos Ceratosaurus, Torvosaurus y Edmarca rex. Los últimos dos eran megalosáuridos y también gigantescos, comparables en tamaño al Saurophaganax, con los mayores especímenes de torvosaurios pesando 4 toneladas, mientras que Edmarca rex pudo haber pesado tanto como el Saurophaganax. Por otro lado, Ceratosaurus, aunque feroz, estaba un escalón por debajo de los gigantes mencionados, con adultos similares en peso a los osos polares, así que no precisamente pequeño. Y aún así, muchos lo consideran el desfavorecido del Jurásico, olvidando su agilidad y mordida mortal que lo hacía un depredador exitoso. Pero no olvidemos que el tamaño gigante era la excepción, y no la regla, ya que la mayoría de los depredadores de la Morrison eran de tamaño medio. Por ejemplo, los troodóntidos y parientes primitivos de los tiranosaurios constituían la mayor parte de estos carnívoros pequeños, que rara vez superaban la altura de la cintura de un humano. Y seguramente te preguntes, ¿cómo estos pequeños carnívoros podían sobrevivir en un ecosistema dominado por gigantes?
Y la respuesta es sencilla: la especialización. En lugar de tratar de competir directamente, los depredadores ocupaban nichos ecológicos distintos, como ejemplifican ceratosaurios y alosaurios, con el primero encontrado cerca de cuerpos de agua, mientras que el alosaurio prefería espacios terrestres abiertos. Esto ayudaba a mantener la paz en un ambiente rico en terópodos, pero no siempre era posible, ya que Norteamérica y gran parte del mundo sufrían severas sequías que llevaban a casi todos a la violencia, y los restos fosilizados indican altos niveles de canibalismo, violencia entre terópodos y carroñeo. Así que en estos momentos ser pequeño era una ventaja, porque significaba que necesitabas menos calorías para sobrevivir. Y esto también valía para los pequeños herbívoros, que eran principalmente neornitisquios. Se conocen más de 5 tipos de hace 150 millones de años, pero algunos de los más comunes eran el Dryosaurus, del tamaño de un puma, y el mayor, Camptosaurus, que pesaba media tonelada. A pesar de sus diferencias de tamaño, ambos tenían dietas similares basadas en plantas cercanas al suelo, y lamentablemente compartían su falta de defensas, siendo la velocidad su plan de escape A, B y C. Este problema, sin embargo, no era en absoluto habitual entre los herbívoros, ya que muchos se volvieron implacables para ahuyentar a los terópodos, como el icónico Stegosaurio, que era el mayor no saurópodo que podías encontrar, con adultos excepcionales de 9 metros de longitud y 5.5 toneladas de peso. Además tenía un Tagomycer, que aunque su nombre suene divertido, habría sido terrible para los depredadores potenciales, pues eran grandes púas óseas en el extremo de su cola que la convertía en un arma potente capaz de perforar el hueso de los atacantes, como se evidenció en un desafortunado alosaurio. Y el estegosaurio no era el único herbívoro con un buen disuasorio en estas tierras, ya que recién aparecía Mimurpelta, uno de los anquilosaurios más antiguos conocidos. Era considerablemente más pequeño que sus parientes posteriores, con adultos rondando 560 kilogramos. Sin embargo, tenía la característica armadura pesada que ha hecho famosos a los anquilosaurios, con osteodermos distribuidos por toda la parte superior del cuerpo. Estos osteodermos varían en tamaño y a veces presentaban bordes afilados, especialmente cuando estaban cerca de zonas vulnerables. Tristemente, la armadura no era un Tagomycer, y numerosos restos de este anquilosaurio muestran signos de depredación por terópodos, y tal destino presumiblemente también se extendía a otros dinosaurios blindados existentes, entre ellos otro anquilosaurio, Gargoyleosaurus, y el estegosáurido Alcobasaurus. Y a estas alturas hay quien podría pensar que son muchos dinosaurios, pero para dejar claro que esta fue una de sus edades doradas, no podemos olvidar a los dinosaurios más abundantes, los saurópodos. De hecho, hace 150 millones de años pudo haber sido el periodo culminante para este grupo, pues solían ser los dinosaurios más comunes, con Camarasaurus ostentando el título del animal más abundante del hemisferio occidental, pero ni de lejos estaba solo, y por ahí vagaba una mezcla de distintas familias de saurópodos, siendo dos actores clave los diplodócidos y los macronarios. Ambos eran potencias con varios miembros icónicos, con nombres familiares como Brachiosaurio, Diplodocus, Supersaurus, Barosaurus, Brontosaurus, Apatosaurus y la mención especial de Maraapunisaurus, que no pertenecía a una de esas familias, pero era enorme. Y en realidad, todos los saurópodos que vivían entonces, incluso los no mencionados, eran grandes, con los más pequeños pesando 13 toneladas, mientras que los mayores rondaban las 70 toneladas. Naturalmente, con una fauna tan increíble, muchos se han asombrado con la formación Morrison desde su descubrimiento. Y sin embargo, increíblemente, la Morrison no era exactamente especial, ya que gran parte del mundo tenía ecosistemas similares en los que los mismos grupos de dinosaurios dominaban, y en algunos lugares se podían encontrar exactamente los mismos dinosaurios. Por ejemplo, si intentaras escapar del Allosaurus, Ceratosaurus o Torvosaurus huyendo a Europa, te toparías con ellos, mientras que por otro lado también podrías contemplar grandes saurópodos en Gondwana, donde se han encontrado pruebas de Brachiosaurus, Barosaurus y Camarasaurus. Incluso los dinosaurios únicos de otras masas terrestres tendían a seguir las mismas tendencias vistas en la Morrison, con muchos teniendo contrapartes en todo el planeta. Por ejemplo, Tanzania tenía al titánico Girafatitán,
que desempeñaba un papel ecológico similar al del brachiosaurio. Además, Tanzania también veía criaturas como Kentrosaurus, el equivalente estagosauriano y pariente cercano del Stegosaurus. En Europa se repite la misma situación con saurópodos como Oceanotitán y estegosaurios como Dacentrurus, esparcidos por la Tierra. Sin embargo, donde Gondwana y Europa diferían era que tenían un nuevo tipo de familia de terópodos que aún no se veían en Norteamérica ni en ningún otro lugar, los carcarodontosáuridos, caracterizados en parte por espinas neurales altas, brazos proporcionalmente grandes y cráneos largos y estrechos. El más antiguo y primero en evolucionar fue Veterupristisaurus, que residía en Tanzania y pesaba hasta 1.65 toneladas, cazando probablemente una mezcla de Stegosaurus y saurópodos juveniles. Curiosamente, en China, que no estaba lejos de Europa, no se encontraron carcarodontosáuridos, aunque tenían su propio depredador ápice, el Yangchuanosaurus. Siguiendo la tendencia, este era un terópodo monstruoso que era casi tan largo como el mayor Torvosaurus y pesaba hasta 3.4 toneladas, lo que lo convertía en el mayor depredador de toda Asia. Desde lejos podrías confundirlo con un alosaurio, ya que los dos estaban estrechamente relacionados y compartían muchas características similares, pero no eran idénticos, ya que Yangchuanosaurus no era un alosáurido, sino un metriacantosáurido, que en griego significa lagartos de espinas moderadas, por lo que no sorprende que el rasgo definitorio de este grupo fueran, pues espinas de tamaño moderado. Más allá de la singularidad de Yangchuanosaurus, Asia era muy parecida al resto del mundo, con los 4 grupos principales reinando y portando múltiples especies. Algunos de los más conocidos que vivían entonces incluían Mamenchisaurus, Jingshanosaurus, Daanosaurus y Leshansaurus. Y no solo los dinosaurios te habrían sorprendido, pues el Jurásico tardío también albergaba una amplia gama de animales no dinosaurios, siendo los más dominantes los cocodriliformes. Al igual que los dinosaurios, venían en distintos tamaños y ocupaban diversos hábitats, pero generalmente eran más pequeños. La mayoría, como Amphicotilus, del tamaño de un caimán, eran semiacuáticos y cazaban peces, anfibios y tortugas que vivían cerca, pero unos pocos eran completamente terrestres y podían llegar a parecer bastante aterradores, como se ve en Halopus, que tenía extremidades delgadas y alargadas que le daban un aspecto inquietante, aunque para variar no tendrías que preocuparte, porque Halopus era una criatura diminuta que rara vez superaba la altura de una bota, y se alimentaba sobre todo de insectos y otras presas pequeñas. Otras variantes terrestres también eran bastante pequeñas como resultado de vivir a la sombra de los dinosaurios. Un grupo más que sufría el problema de tamaño eran nuestros propios antepasados, los mamaliaformes. Para entonces, llevaban más de 100 millones de años y estaban bien adaptados a diversas formas de vida. Los fósiles más antiguos muestran que algunos habían desarrollado la capacidad de planear, trepar los árboles y ser semiacuáticos. Sus dietas también eran versátiles. Algunos se especializaban en plantas, mientras que otros mordisqueaban carne o combinaban ambos hábitos, como el omnívoro Guimarotodon, que puede haber carroñado a los dinosaurios. Sin embargo, al igual que otros mamaliaformes, era pequeño, pues de promedio estas criaturas no eran mayores que una musaraña, lo que les hacía difíciles de notar entre tantos titanes. No obstante, había un grupo que no era gigante, pero era difícil de pasar por alto. Los pterosaurios habían establecido el dominio de los cielos unos 80 millones de años antes y volaban casi sin competencia. Curiosamente, no eran muy numerosos, ya que solo se conocen unos pocos restos de la época, y aún así, sus huesos están geológicamente extendidos, lo que indica un exitoso dominio de gran parte de la Tierra. Normalmente, los pterosaurios del Jurásico tardío parecen haber preferido hábitats marinos y costeros, donde podían llenar sus estómagos con peces, insectos, mariscos y carroña. También se ha planteado la hipótesis de que los pterosaurios más grandes podían cazar activamente a ciertos animales terrestres, siendo el mayor Lusognathus. Este pterosaurio vivía en Europa y era un leviatán en comparación a sus parientes, con una envergadura estimada de 3.6 metros, que junto con dientes rectos y afilados, podrían haberle permitido cazar a otros pterosaurios,
teniendo en cuenta que la mayoría medía menos de la mitad de su tamaño. Y como rey de los voladores, Lusognathus no tenía mucho de qué preocuparse, aunque no estaba solo, ya que junto a los pterosaurios, los dinosaurios similares a aves habían logrado volar también. En aquel tiempo aún eran una novedad y muy raros, con solo un tipo conocido del periodo concreto, el Archaeopteryx. Este dinosaurio es sumamente monumental para la paleontología, pues a la fecha es el avial más antiguo que podía realizar vuelo impulsado. Hay otros contendientes para este título, que datan de hace 165 millones de años, pero hasta ahora muchos paleontólogos discuten la clasificación de estos animales más antiguos. El Archaeopteryx habría usado su capacidad de volar para cazar presas pequeñas, incluidos reptiles e insectos, y escapar de depredadores, ya que era un individuo pequeño, de tamaño similar a una urraca moderna. Con tanta vida sobre ti y a tu alrededor, probablemente no te sorprenderá saber que las aguas también albergaban mucha vida, con la diferencia fundamental de que mientras habría criaturas terrestres maravillosas, los océanos y mares en general estaban pobladas por auténticas pesadillas, notablemente los plesiosaurios. Estos eran reptiles marinos caracterizados por cuerpos planos, colas cortas y 4 aletas. Se encontraban en todo el mundo. Variaban mucho de tamaño y muchos eran depredadores ápice, siendo la familia más aterradora los pliosáuridos. Aunque solemos imaginar plesiosaurios con cuellos largos y estrechos, los pliosaurios eran aquellos con cuellos cortos y cráneos enormes, llenos de dientes cónicos afilados, lo que les permitía cazar presas de tamaño medio y grande. Probablemente hayas oído hablar del más famoso, el Liopleurodon, pero en realidad llevaba muerto 5 millones de años en aquella época. No obstante, el Jurásico tardío encontró un sustituto aún más grande y aterrador, el Pliosaurus. Los adultos de este pliosáurido estaban entre los más grandes jamás registrados, alcanzando hasta 10 metros de longitud y pesando 5 toneladas. Con su tamaño, mataban fácilmente lo que pudieran atrapar, incluidos los que hoy consideramos las mandíbulas de los océanos modernos, los tiburones. Esto no significa que los tiburones fueran insignificantes entonces, pero no eran pliosaurios y no se acercaban en tamaño, aunque aún suponían un problema para animales como peces y otro componente habitual de los océanos mesozoicos, los ictiosaurios. Aunque los ictiosaurios habían sido los verdaderos gigantes durante millones de años en el Triásico y el Jurásico temprano, en esta época habían experimentado una disminución de tamaño, debido principalmente a la competencia con los plesiosaurios. Sin embargo, esta batalla no era unilateral, ya que mares poco profundos y océanos abiertos todavía albergaban muchas especies de ictiosaurios, que ocupaban distintos nichos y podían medir 7 metros, algo increíble si se considera que los ictiosaurios del Triásico a veces eran casi 4 veces más grandes, haciéndolos absolutamente aterradores. Y este periodo tenía otro truco bajo la manga para darte pesadillas: los talatosuquios, apodados los cocodrilos marinos. En realidad, no eran verdaderos cocodrilos, sino parientes lejanos primitivos. Aunque superficialmente podrían parecerse a los cocodrilos modernos, la mayor diferencia estaba en sus extremidades y colas, que, como vimos en otro video, en ciertas especies evolucionaron en aletas para proporcionar locomoción, algo como cocodrilos tiburón. También se encontraban en todo el mundo, y en algunos lugares eran depredadores ápice, con dientes comprimidos y cerrados que les permitían desgarrar trozos de carne de presas como peces, ictiosaurios, pequeños plesiosaurios y tortugas. Los dos miembros más grandes, Dacosaurus y Maquimosaurus, quizá cazaban animales grandes también. Y curiosamente, Maquimosaurus fue en realidad el mayor cocodrilo marino que conocemos, con adultos equivalentes a los mayores ictiosaurios en longitud, dando a los posibles viajeros en el tiempo una razón más para evitar el planeta de hace 150 millones de años. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.